Hola, buenos días. Por distintos motivos me gustaría compartir hoy una serie de reflexiones sobre la importancia de estudiar temas que tienen que ver con la psicología de las organizaciones, el desarrollo de las personas, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista del especialista, tanto de psicología de las organizaciones como de las disciplinas que sirven para mejorar el ambiente de las empresas y que ayuden a mejorar el desarrollo de las personas. Está dirigido a académicos o estudiosos que quieren profundizar en esto, ya sea para su propia formación personal, ya sea para compartirlo con otros, ponerlo por escrito en artículos, en estudios comparados, etcétera. Es decir, hay gente que siempre tiene interés en profundizar, ¿no? Ese vicio que ya decía Aristóteles, que siempre queremos saber más, me parece muy lícito y muchas veces, si no es indispensable, sí es muy útil para ayudarnos a comprender mejor por qué algunos instrumentos son más eficaces que otros, son más satisfactorios que otros. Y una idea que a mí me llamó la atención, leí hace tiempo un autor que decía que el primer libro de autoayuda es la Ética Nicómaco de Aristóteles, me llamó la atención. Yo creo que lo que quería decir este autor aristotélico, que es una idea que se puede trivializar al infinito, es que la Ética de Nicómaco, si uno se fija bien, dice, no nos explica qué es el bien, sino que nos ayuda a ser buenos. Esa es la finalidad de la ética y por eso es un libro en el sentido de autoayuda, o sea, es un libro que te estimula a ser mejor, no a quedarte reflexionando sobre el bien en general, etcétera. Y hay un gran debate con Platón y es muy interesante. Bueno, en ese sentido, la filosofía siempre ha estado muy ligada al comportamiento humano, a qué es lo que nos ayuda y a qué es lo que nos obstaculiza en ese camino de crecimiento. Por otro lado, el aristotelismo está bastante vivo en la literatura de a mí no me gusta llamarla business ethics porque es como muy reductivo, pero en general la ética de las organizaciones, la ética del comportamiento en distintos sectores, Aristóteles vuelve a estar de moda y vuelve a estar de moda también por una corriente de filosofía dura, muy especulativa, que empieza a revitalizarse en el siglo pasado, sobre todo por la labor de Heidegger y de muchos otros, etcétera. Entonces, no nos interesa todo eso, sí nos interesa que Aristóteles sea todavía considerado una autoridad. Ahí hay autores importantes como Elizabeth Anscombe, que tiene un pensamiento difícil, se expresa brevemente, pero con un pensamiento muy exigente, pero bueno, gracias a ella y al seguimiento que le ha dado a sus ideas, por ejemplo, MacIntyre y otros autores, pues ahora la ética de la virtud vuelve a estar muy de moda y en diálogo con el mundo de la empresa y de la literatura sobre las organizaciones. Entonces hay todo un filón de cosas muy interesantes. Cito solo una de las ideas de Anscombe que después nos puede ayudar en otros puntos del discurso, y es que ella dice que cuando uno lee a Aristóteles y otros autores que tienen una imagen más completa, nos damos cuenta de que ahora hablamos de estos temas de manera muy compartimentalizada, muy separada, ¿no? O sea, como busquemos esto, busquemos lo otro, busquemos la virtud por un lado, busquemos el enriquecimiento por el otro. Y entonces estamos viviendo de las rentas de un pensamiento más completo y que usamos en trocitos. Esto es importante también para saber cuál es el trocito en el que estamos trabajando y si se puede conectar con otros o si es importante conectarlo con otros. Y citaremos algún ejemplo. Bueno, este consejo de Anscombe, que recogen varios autores, yo creo que es importante. Ahora, la bibliografía o la literatura de autoayuda actual también es un término sombrilla, un término demasiado amplio que a mí no me convence mucho, porque las secciones de autoayuda en las bibliotecas digitales o en las bibliotecas, en las librerías tradicionales, uno se encuentra cosas muy variadas, desde exhortaciones a liberar tu potencial, etcétera, que pueden ser muy superficiales, hasta resúmenes muy eficaces de la investigación de punta. Pienso, por ejemplo, en Barbara Fredrickson. Sus libros de divulgación, Love 2.0, tiene una gran provocación y mucha investigación detrás. Y también su libro Positive Emotions va en ese sentido. Entonces son libros
que resumen de manera amable y para vender, obviamente por motivos comerciales, muchas copias. Entonces, quien lee esos libros, si le gustan y encuentra soporte o fundamentación para sus ideas y para sus prácticas profesionales, si quiere, puede ir a lo que hay detrás, ¿sí? A los artículos de fondo, qué es lo que recogen, la experimentación que se ha hecho, etc. Bien, con esto quiero decir que por autoayuda se puede entender muchas cosas y que en la autoayuda o en los capítulos de autoayuda se pueden escoger autores y obras de alta divulgación que nos ayuden a conectar con la experimentación de fondo, que es muy costosa y muy seria. Esto puede ser un punto. Y yo estoy convencido de que todo eso ayuda también a la filosofía. Es decir, hay que saber cómo va la investigación de vanguardia sobre estos aspectos. No está en la autoayuda, está en otra dimensión, por ejemplo, las obras de Michael Tomasello sobre el comportamiento humano. A veces se ponen juntas, pero la obra de Tomasello es mucho más seca, en el sentido que te expone muchos resultados sistemáticamente, es fascinante si te gusta profundizar, pero bueno, también es otro nivel de obras de psicología del desarrollo que vale la pena leer filosóficamente. Y la disciplina mental de Tomasello, por ejemplo, ayuda mucho a eso, a no estar saltando indiscriminadamente de un ámbito a otro. Eso, la disciplina mental, yo creo que habría que tratarlo en otro video o en otro momento. Bueno, esto para decir que la bibliografía de autoayuda se puede diferenciar, se puede escoger y puede ser muy útil para empezar ciertos aspectos de la reflexión, ciertos capítulos del propio trabajo. Y luego saber que la mayoría de estas propuestas tienen raíces filosóficas. O sea, tienen raíces filosóficas porque hay autores que provienen de un ambiente todavía muy filosófico, como son las primeras generaciones de psicólogos del desarrollo que vienen de lo que fue el imperio austrohúngaro y la Alemania de los grandes académicos, o porque se han formado en ambiente anglosajón, donde está la tradición de los grandes libros, etc. Bueno, hay muchos elementos humanísticos y filosóficos. Y otros simplemente porque sus maestros los han instilado y tienen unas bases filosóficas. Y luego porque las bases filosóficas, pues yo creo que son irrenunciables. O sea, cuando se fundan las instituciones de crédito o de seguros en el medioevo para compartir el riesgo de las operaciones comerciales, pues eso tiene una carga filosófica de fondo. Bueno, es que enriquecerse promueve el bien común, promueve el bienestar. Bueno, son elementos que al final tienen una base filosófica más o menos explícita. Así como también fundaciones medievales como los Montes de Piedad, que lo empiezan los religiosos para ayudar a la gente a sobrevivir. Después se pueden cometer abusos o lo que se quiera, pero de los Montes de Piedad al microcrédito, a la empresa social, muchos de los autores que lo promueven tienen ideas filosóficas, antropológicas, o sea, de idea de la persona humana muy sólidas, que vale la pena poner en claro, como hacen algunos de ellos y como hemos tenido oportunidad de explicar en algunos libros en colaboración aquí en Roma y en otros lugares. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues porque el modo de funcionar de las empresas comerciales en la historia humana es muy reciente. Es decir, tendrá 2 siglos, bueno, ya se pueden hacer ajustes, se puede explicar de distintas maneras, pero bueno, las empresas como las conocemos hoy son relativamente jóvenes, pero en esa juventud han invertido mucho, desde el taylorismo y la productividad y la maximización, hasta formas mucho más humanas, con una visión más amplia de las cosas. Pero bueno, son muy recientes y al mismo tiempo en ellas, en muchísimos países, en muchísimas zonas del planeta, la gente gasta sus mejores energías y su mejor tiempo y a veces la mayor parte de su tiempo. Entonces, estudiar las relaciones que hay entre nuestro modo de trabajar, nuestro modo de comunicar, nuestro modo de colaborar, con la imagen de la persona que hay detrás es importante, porque si yo a la persona la veo como una máquina que tiene que producir, o la veo como una madre de familia, un padre de familia que tiene otras responsabilidades o que quiere expresarse también en el voluntariado, en obras de servicio, o que tiene que atender a sus padres enfermos o lo que sea, pues vendrán a la luz
un esquema de trabajo muy distinto. Y eso también tiene filosofía. Hay, perdóname si uso algunos ismos, pues hay individualismo, hay economicismo, y irán saliendo muchos ismos con los que es necesario dialogar, ¿no? Entonces, si quieres un productivismo, un economicismo, etcétera, etcétera, bueno, pues estarás trabajando sobre una idea de la persona humana que será, yo creo, bastante pobre. Entonces, es mejor tener una imagen más amplia y más completa. Y en este sentido, una cosa que están mostrando las empresas, la psicología de las empresas, la psicología contemporánea, nos están ayudando a superar el individualismo, uno de estos ismos. ¿Por qué? Porque de hecho, pues, la psicología nos da elementos para darnos cuenta inmediatamente que vivimos en relación. Esta misma grabación se daría muy distinta si yo estuviera solo enfrente del aparato que graba. O sea, si tengo una persona enfrente, ya es distinto. O sea, yo veo las expresiones, etcétera. Bueno, la psicología ha avanzado mucho en eso. La psicología de las organizaciones también, y nos hacen ver que desde la forma del cerebro, la parte más evolucionada de nuestro cerebro está hecha para las relaciones. Nuestra colaboración es una relación, nuestro modo de interactuar con los otros es muy distinto al de los animales. Y cito de nuevo rápidamente a Tomasello, o sea, nuestra manera de colaborar es muy humana, es muy distinta a la de los animales, y de hecho, afirma él con otros autores, en los animales no hay realmente colaboración, hay interacción y que es muy distinta. Entonces, eso es más humano. Entonces, pararse a pensar, a dialogar, a poner por escrito los elementos de nuestro carácter relacional es muy importante. La base filosófica la citan muchos autores, pero yo creo que esta conexión con las ciencias del aprendizaje, las ciencias del comportamiento, tiene mucho terreno común que vale la pena cultivar. Yo creo que ahí que es un campo muy importante. Nuestro carácter relacional, ¿cómo se ve? Repito, desde la neurociencia. Nuestro cerebro está hecho así para volcarse hacia adelante, al diálogo con el otro, la mirada del otro, tantas intuiciones de los filósofos que ahora tienen más soporte neurocientífico, neurobiológico, etcétera. O sea, yo creo que es un terreno muy importante porque de ahí se derivan muchas aplicaciones. Bueno, esto se puede alargar muchísimo, ¿no? Eso que decía Aristóteles, que somos animales políticos, que tenemos logos, o sea, razón, tenemos diálogo, que los seres humanos no nos reunimos solo para comer como los animales, sino que nos reunimos para intercambiar ideas, pensamientos, etcétera. Es una intuición muy fuerte que él enuncia brevemente, pero que está en toda su filosofía. Bueno, recuperar elementos de este tipo para nuestro discurso interior y exterior es importante. La relacionalidad, porque hacer cosas solos es relativamente fácil, pero es poco productivo, es poco generoso, poco beneficioso. O sea, como procuraré decir más adelante, gracias a tus sugerencias, bueno, es que juntos hacemos más. Lo que no podemos solos, lo podemos con nuestros amigos, decía Aristóteles, ¿no? La amistad es una relación. Y luego hay relaciones muy profundas, como decía antes, pues todos somos hijos, todos. Padres o madres, la gran mayoría. Amigos, o sea, todo esto son relaciones y las relaciones nos resuenan dentro, tienen una gran incidencia en cómo nos formamos, nos deformamos, nos mejoramos. Es decir, el ambiente de trabajo que generamos depende mucho de cómo somos, cómo nos proyectamos, cómo nos manifestamos, y ahí hay mucho que aprender en el terreno práctico. Un ejemplo que a mí me gusta mucho de nuestro carácter relacional que se manifiesta en la comunicación es el de Marshall Rosenberg, que habla de la comunicación no violenta. Dice, como subtítulo, me parece en el original inglés, es un lenguaje para la vida. Eso es muy filosófico y si queremos también muy cultural y muy teológico. Rosenberg, yo es de los pocos autores que he encontrado que dicen que su trabajo, los frutos de su trabajo provienen de un estudio serio de las tradiciones religiosas, culturales y filosóficas de los pueblos. Para decir, mira, esto de lo que nos damos cuenta en la práctica, pues está muy enraizado en la naturaleza humana,
que no tienen miedo a hablar de la naturaleza humana, ¿no? Estamos hechos de una manera, hay muchas cosas que cambian, pero también hay muchas cosas que no nos han enseñado. O sea, en el lenguaje, pues el lenguaje de mandar, el lenguaje militar, el lenguaje de la producción, muy bien, tiene su función, pero es mucho más amplio, lo podemos aprender y es mucho más provechoso. Y en una serie de, no de consejos, sino de líneas que él da, si uno quiere aprovechar sus consejos, por decirlo de alguna manera, bueno, el pararnos a pensar antes de reaccionar, bueno, eso tiene que ver con la fuerza de voluntad, con las decisiones, incluso con un proyecto de vida. O sea, ¿por qué quiero pararme a pensar en vez de golpear al otro, en vez de insultar al otro por la calle? Porque creo que si me paro a pensar en qué está pasando dentro de mí en un momento de frustración, pues puedo descubrir que esa frustración viene de que salí tarde de mi casa. No es culpa del policía que me para, no es culpa del semáforo, es responsabilidad mía porque salí tarde. Entonces ahí me puedo parar a pensar y por un lado proponerme salir con más tiempo mañana. Y por otro lado, a no molestarme con los demás, que no son culpables de mi prisa o de mi irritación. Bueno, esto que puede parecer una cosa muy trivial, tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad, con la reflexión, etc. O sea, estos elementos que Rosenberg da por supuestos, y porque no es su nivel de discurso, bueno, yo creo que se pueden conectar. Y esto del pararse a pensar, respirar profundamente, que siempre nos han dicho, contar hasta 10, pues también tiene sus raíces en otras propuestas, desde Maslow y Rogers, por ejemplo, de manera muy general, hasta cosas muy concretas como Walter Mischel con el experimento del malvavisco, ¿no? O sea, la capacidad de autorregularse, los mindsets o la forma de actuar, de pensar y de actuar de Carol Dweck. Bueno, y muchos otros autores que, repito, se encuentran entre la divulgación y la autoayuda, que dan muchos elementos muy conectables con una buena filosofía de la persona. Bueno, y en la comunicación hay muchísimos, o sea, hay que escoger bien porque la cosa se vuelve infinita, tanto entre los psicólogos como entre los filósofos, pero es un campo muy, muy rico, muy interesante y que se conecta. Bueno, ¿por qué es importante esas actitudes positivas? ¿Porque quiero ser un buen Boy Scout o porque quiero ser un buen ciudadano o porque me lo decía mi abuela? Bueno, ninguna de esas hay que despreciarla. Y luego llevarla al trabajo, pues es otra dimensión de esa capacidad de comunicar. Y bueno, también Paul Ekman habla de la necesidad de confrontarse y controlar las propias emociones. Dice, bueno, las describe, pero después de la parte descriptiva, entonces esto tiene una parte prescriptiva. O sea, se ve que si esto te destruye, es mejor que no lo hagas, es lo mínimo que nos dicen. Rosenberg es mucho más constructivo. Mira, esto es súper positivo, es muy constructivo, hay que fomentarlo. O sea, es prescriptivo. O sea, la psicología se vuelve prescriptiva, la filosofía con ese corte aristotélico, con esa orientación aristotélica, se vuelve prescriptiva. Yo creo que eso es irrenunciable. Y luego que tiene sus temas duros que quizá hay que dar por supuestos muchas veces, pero ahí estamos. Y yo te digo, esto es constructivo, esto es más positivo, esto es más humano, esto es más completo. En el fondo estoy diciendo, esto es mejor que esto. Si hay algo mejor y hay algo peor, quiere decir que hay una cuestión sobre los bienes o los valores que si me pongo a estudiarlos, me conviene explicitarlos, interiorizarlos, sabérmelos explicar y quizás saberlos explicar a una parte de mi público. ¿Con cuáles instrumentos? Habrá que escogerlos bien. Yo me iré a Aristóteles, que es el que conozco, y como sigue de moda, pues es una gran ventaja, aunque hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Hay otros autores, por supuesto. Se puede hablar de bienes o se puede hablar de valores. Lo importante es que uno tenga claro de qué está hablando y cómo lo va a estar usando en su discurso para que los otros lo entiendan y sabiendo que hay posiciones distintas. ¿Que son irreconciliables? Yo creo que no. Hay autores que piensan que sí, yo creo que no, si no, no estaría hablando de todas estas conexiones que yo creo que es importante sacar a la luz, hacerlas más evidentes y que el académico o el estudioso las pongan en claro. Primero para sí misma o para sí mismo, luego para compartir con los demás y saber por qué. O sea, hay momentos de iluminación y dicen, oh, claro,
Por eso la oxitocina y las actitudes positivas tienen que ver con, por ejemplo, las virtudes sociales. Aristóteles habla de las virtudes sociales en pocas líneas, habla de la afabilidad. Bueno, la afabilidad se puede conectar de nuevo con la neurociencia, con la biología y con muchos otros elementos que nos están dando las ciencias y las disciplinas contemporáneas. La afabilidad tiene mucho de neurológico, mucho de hormonal y mucho de virtud. Aristóteles se queda en el discurso de la virtud, que se puede enriquecer con todos estos... Es multifacética la actividad humana, ¿no? Bueno, ese es otro de los muchos ejemplos que se podrían citar. Y de nuevo cito a Christiansen, porque hay muchas de estas cosas que, bueno, es una emoción, es una pasión o es una virtud. Mira, no lo sé. Pero al final no me interesa tanto una distinción muy académica, muy precisa, cuanto su poder constructivo, su poder para mejorar las relaciones humanas. Y yo creo que eso es lo importante para todos. No saber qué es el bien, si hay una distinción exacta quirúrgica, sino si esto se puede promover, si esto se puede potenciar, si esto se puede enseñar. Y si el endocrinólogo, el especialista de las hormonas, me puede dar un dato cierto, si el psicólogo me puede dar otro, si Aristóteles me puede dar otro, y si los podemos poner en un discurso conjunto. Bueno, yo creo que ya he dicho muchas cosas. Digo dos más, si me das un poco de tiempo, no sé cómo vamos. Una es que hacer cosas buenas es bueno, que nos gratifica. También desde ponernos un objetivo alcanzable, yo creo que lo habrás visto muchas veces en tu práctica como coach, cuando la gente dice, bueno, mira, es que de los muchos objetivos que tenía al principio de esta sesión, resulta que dibujando bien uno, pensando bien en uno, como que ya es gratificante, y pensar que en una semana o en dos puedo obtener resultados, ya me gratifica, y no es una droga, es una gratificación que me da mi mismo organismo, por decirlo así, que yo conecte bien lo que pienso con lo que quiero, con lo que puedo hacer, ya me gratifica. Entonces, ese sentido del hacer cosas buenas, pensar cosas buenas, yo creo que está poco estudiado por la filosofía. Y sin embargo tiene bases muy buenas. En un resumen que a mí me gusta mucho que hace Leonardo Polo sobre la sindéresis. La sindéresis hace el bien y evita el mal en la tradición cristiana, etcétera, etcétera. Polo lo toma con un sentido muy exhortativo. Te dice, la sindéresis yo la resumo así: haz todo el bien que puedas y no te canses de hacerlo. Es cierto, te puedes cansar, hay que descansar porque somos también corporalidad, pero la idea de hacer el bien es permanente, y esto es mucho más fructífero que no hacer el mal. El mal hay que evitarlo, obviamente, pero estamos hechos para hacer el bien. Y el hecho de que un buen planteamiento nos gratifique, una buena conversación nos gratifique, que un buen plan de trabajo compartido nos gratifique, que alcanzar un primer objetivo nos gratifique, bueno, todo eso es muy humano y es muy positivo, es muy bueno, y es muy bueno descubrirlo y es muy bueno fomentarlo. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué vivir castigado, o sea, me tienen que salir mal las reuniones, tengo que salir molesto de la reunión, no, salir contento de una reunión porque además terminamos puntualmente, etcétera. Es muy gratificante, te reposa, porque más o menos las cosas están en su lugar y el próximo objetivo es alcanzable. Y todo esto requiere mucho esfuerzo. O sea, hacer juntos cosas buenas requiere muchísimas competencias. Se puede hacer una lista interminable, quizá no interminable, una lista muy larga, pero bueno, de competencias que vale la pena aprender, porque organizar bien una reunión, entender al otro, dar muestras de que entendí su posición, requiere entrenamiento, requiere que seamos muy sofisticados en el mejor de los sentidos. Covey tiene ejemplos muy buenos de la importancia que tiene entender a la otra persona, pararse, oye, si entendí bien, quiere decir esto y esto. Porque en muchas reuniones, a todos nos pasa, que empezamos a exponer una idea y otro dispara. No, es que eso no se puede hacer. Momento, deja que termine el otro antes de replicar, a ver si entendiste bien sus posiciones. Eso las escuelas de debate medieval lo tenían muy claro. Antes de replicar, explica lo que dice el otro. Bueno, eso Covey lo recoge para el mundo del trabajo
y de los debates, y es muy útil, porque no se trata de imponerle al otro, es de ver si entiendo al otro y si juntos podemos encontrar una solución mejor. O sea, yo creo que esto es muy sofisticado, requiere esfuerzo, requiere entrenamiento y requiere ese pararse un momento. El estar presente es muy filosófico, yo creo que es incluso muy socrático, estar presente para entender al otro. Estoy aquí para entenderte, estoy aquí para servir porque es mi papel, o aunque no sea mi papel, estoy para construir contigo una cosa distinta. Eso es muy filosófico. De nuevo, se puede trivializar, se puede banalizar, pero yo creo que bien hecho es muy filosófico. Y las competencias, ¿quién nos las va a dar? La meditación como Sócrates, en parte sí. Las doctrinas aristotélicas, en parte sí. Pero quien nos las está dando ahora son los psicólogos de las organizaciones y la gente que se pone a pensar con otros equipos y a evaluar lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, para seguir adelante. Es un presupuesto que queremos hacer cosas buenas. Yo creo que ya estamos curados de espanto, se decía en México hace muchos años, ¿no? O sea, ya a nadie se plantea escrúpulos por decir que lo que se hacía en Enron estaba mal hecho y que el fin no era bueno. O sea, tenemos finalidades y eso es muy filosófico, que haya un fin y que en principio es bueno y que el coach se rehusará a asistir o acompañar a alguien que quiere dinamitar el negocio del otro, que quiere dar un golpe terrorista. O sea, yo creo que se tiene que poner, bueno, y hay muchos presupuestos, bueno, ¿por qué eso sí y otras cosas no? O sea, los códigos de ética del coaching y de muchas otras disciplinas tienen su razón de ser, que a veces, vuelvo a lo de Anscombe, simplemente es una parte de la cultura occidental que todos aceptamos, que bueno, ahora, esa parte tiene que ver con otras, porque a lo mejor dentro de 50 años son muy distintas si promovemos el terrorismo o volvemos a promover la explotación de los recursos indefinidamente. Yo creo que no, porque el planeta ya no nos lo permite. Es decir, nos vamos dando cada vez más cuenta de que si no hacemos bien estas cosas podemos destruir a las personas, destruir a sus familias, destruir las empresas, el caso de Enron y de muchos otros, y destruimos el planeta. O sea, pararnos a pensar juntos en estas cosas para seguir haciendo el bien o hacerlo mejor es muy importante. Bueno, buenas tardes. Perdón por la omisión, porque esta mañana se me olvidó tocar un punto que considero muy importante y que quiero incluir, aunque sea con este añadido. Y tiene que ver con el tema clásico del aprovechamiento del tiempo. Yo lo he tratado filosóficamente, también conectándolo con literatura sobre dirección de empresas, en un par de artículos. Aquí lo digo brevemente. El aprovechamiento del tiempo o la estructuración del tiempo es muy importante. Crecemos en el tiempo, si no crecemos en el tiempo, no crecemos en ninguna otra parte. Aquí ya se ve que se conecta con los distintos temas que he ido tocando, sobre todo el crecimiento, el desarrollo, la maduración de las personas. Y por otro lado tiene mucho que ver con que los ambientes de trabajo y el liderazgo promuevan este crecimiento y que eso requiere una estructuración sana dentro de la empresa, que haya reglas claras, que se adapten, que se modifiquen según sean las circunstancias para que la gente pueda hacer el mejor uso posible del tiempo. Conecta también con la literatura del management de los años 80 y sucesivas sobre los objetivos, ¿no? El famoso management por objetivos, criticado por algunos, integrado por otros. Integrado, quiero decir, completado con otros aspectos. Por ejemplo, Carlos Llano trata de esto. O sea, sin objetivos, siguiendo un poco a Peter F. Drucker, sin objetivos es muy difícil apuntar la mira. O sea, hacen falta los objetivos. Esto es también muy filosófico, muy humano y muy normal. Ahora, eso se puede quedar de manera muy escueta, muy seca y hacer cualquier cosa. Entonces ya no propone un modo de integrarlo, hacerlo más completo. En cualquier caso, sin objetivos uno no se mueve. Por otra parte, hay que darle a la gente los elementos para que alcance los objetivos. Una evolución muy importante de esa propuesta está en las tesis o las ideas sobre el OKR, Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Es decir, se asume la idea, ya también consabida,
de que los objetivos tienen que ser objetivos, realizables y medibles. Eso ayuda tanto al individuo como al pequeño grupo de trabajo como a la organización completa. Es decir, que los objetivos sean claros, compartidos, alcanzables y medibles, porque si no hay medición es muy difícil revisarse, seguirlo revisando, y es muy exigente saber hacer, plantearse objetivos. Y por otra parte, requiere que esa revisión de los objetivos se haga compartida y se haga de manera constructiva. En ese libro sobre los objetivos y los resultados clave, uno de los testimonios que a mí más me quedaron grabados fue el de uno de los directivos que había asumido estas ideas y que había visto cómo funcionaban, y que decía que uno de los mayores logros de la manera de compartir los resultados, de dar el feedback sobre los resultados, sobre el feedback, la retroalimentación, que hay que saber hacer, no es espontánea, tampoco es cosa del otro mundo, pero hay que saber hacerla, es el modo de revisar las cosas con la otra persona, de manera que aprenda a fijarse mejor los objetivos y que sea ella misma, esta persona, quien sea más proactiva, tanto en las conversaciones de feedback como sobre todo en su trabajo, que sea la persona quien lleve las riendas. Es un modo de dar esa retroalimentación, ayudando a la persona que sea cada vez más autónoma en su propio crecimiento. Esto va, por decirlo de alguna manera, a atacar las bases de algunos pequeños vicios, la dependencia, el paternalismo, etc. Ayudar a crecer autónomamente a las personas, obviamente alineadas dentro de un marco general y de los objetivos también generales de la organización. Bueno, eso es importantísimo. Esta persona decía que una persona en una sesión de trabajo te pueda hablar de qué va a hacer en los próximos 15 días para su objetivo vital de aquí a 3 años es importantísimo. ¿Cómo traduzco mi objetivo a 3 años vista en un plan de trabajo para los próximos 15 días? Por otro lado, otra de los testimonios que recoge ese libro sobre los objetivos y los resultados clave es la función, cómo se transforma la función de recursos humanos, administración de personal, de personas, como se quiera llamar. Es decir, la transformación que requiere. Tan es así que un caso, digamos, negativo es el de una empresa ya asentada, muy madura, muy grande, la que habían intentado poner en marcha este tipo de trabajo y no había funcionado. Cuando por fin funcionó en la tercera o cuarta ocasión, una de las cosas que tuvieron que hacer fue cambiar a 2/3 o al 80%, si no recuerdo mal, del personal de recursos humanos. Es decir, no es lo mismo un personal de recursos humanos o de potenciamiento del talento, etcétera, que sabe hacer informes y llenar tablas de Excel con resultados y hacer resúmenes, que una escuela de feedback interno. Es decir, no me interesa tanto la evaluación anual o semestral como el uso de esas informaciones para compartirlo con la persona para que siga creciendo, mejore su rendimiento y mejore también como persona. Esta mejora tiene que tocar los puntos que veíamos antes sobre la gratificación de una buena reunión, una buena comunicación, un buen planteamiento de objetivos, un buen plan de trabajo y la obtención de resultados. ¿Cómo se celebra? Sin grandes cosas, pero bueno, cómo celebrarlo, cómo compartirlo y cómo replanteárselo para seguir adelante. Aquí se pueden conjuntar el rendimiento, el aprovechamiento clásico del tiempo, las virtudes del orden, de la laboriosidad, etc. De nuevo, con instrumentos que ayudan, que no son intuitivos, que se pueden aprender, y yo diría que es casi una obligación moral aprenderlos. ¿Por qué? Por esta otra idea que también comenta Polo, desperdiciar el tiempo humano es una cosa grave, tanto para el sujeto como para quien depende de él o de ella. Es decir, si yo tengo un cargo administrativo, directivo, de responsabilidad en cualquier ambiente, que yo ofrezca todo lo posible para que esa gente aproveche el tiempo es importantísimo y es una responsabilidad moral irrenunciable, que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Yo pienso sobre todo en las empresas educativas, donde parece que las cosas son siempre iguales y no es así. También cada vez estamos más expuestos, para bien y para mal, a
ratings, calificaciones externas, calificaciones de los alumnos, de las redes sociales, de las agencias nacionales e internacionales de evaluación. Todo eso puede generar mucho estrés negativo. Si se ayuda a las personas a crecer, si se ponen las instituciones al día para ayudar a los sujetos, a los individuos, a afrontar estos retos en compañía de otros, se aprende a colaborar más y de nuevo, cosas a las que yo no puedo llegar, pero quizá mi equipo sí puede llegar, o en equipo sí podemos llegar, porque hay que cubrir muchos campos de estudio, muchos campos de docencia, muchos campos de escritura. Solos no podemos, pero eso requiere una disciplina interna que no se aprende ni solo con la buena voluntad, ni solo, creo yo, con las virtudes clásicas. Bueno, yo te agradezco mucho la atención y la paciencia, pero son algunas ideas que yo creo que es importante tener en cuenta si se quiere hacer este diálogo. Y yo creo que vale mucho la pena hacerlo entre los grandes especulativos de la filosofía y los grandes promotores de disciplinas del comportamiento que ayudan a todo esto, en diálogo con la neurociencia, como hace la profesora López Moratalla, por ejemplo, y como hacen otros autores. Y no digo redimir necesariamente, rescatar a la autoayuda, pero sí aprender de la autoayuda que hay piezas que sirven y que algunos autores de autoayuda, ayudados a su vez por los ghostwriters y la gente que sabe cómo se venden las ideas, bueno, hay que aprender también de ellos a presentar bien todas estas ideas, porque yo creo que son muy positivas. Yo te agradezco la atención, espero que esto pueda servir para tu investigación y quizá también para la de otras personas. A mí desde luego me ayuda a poner más o menos en orden ideas que llevo compartiendo con colegas y doctorandos desde hace años. Muchas gracias.